Muy buenos días a todos. Estamos iniciando este quinto seminario virtual, este quinto conversatorio que forma parte de un ciclo más amplio que hemos venido desarrollando a lo largo de todo el año. En nombre del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, le damos la bienvenida a este webinar titulado Pobreza Energética, qué significa el concepto y cuáles son sus implicaciones y diferencias a nivel urbano y rural. Hoy vamos a tener un conversatorio de aproximadamente 1 hora y media con distintos invitados de México, Perú, Argentina y Chile. Así que estamos muy contentos por poder tratar esta temática, por la calidad de los oradores que tenemos. Así que, sin más preámbulo, le voy a pasar la palabra a Gloria Pedraza, de Red Biolac, para que en nombre de la institución también dé unas palabras de bienvenida y de esta forma podamos comenzar con este quinto conversatorio. Gloria, el micrófono y nuestra atención son todas tuyas. Bueno, muchas gracias, Agustín. Buenos días a todos. Me alegra pues tenerlos aquí a todos de diferentes países en este quinto webinar, como mencionaba Rafael. Yo soy de la Red Biolac, coordino las relaciones interinstitucionales de Red Biolac y solo quería en ese momentico invitarlos a que compartan nuestro encuentro que será del 26 al 28 de octubre, donde tendremos unas conferencias magistrales, todas alrededor de tal vez de política pública, NSS, nada más, y un segundo día donde tendremos unas mesas de trabajo con los grupos y que tenemos de trabajo y las redes, y un tercer día donde presentaremos conferencias que están alrededor de los artículos de las personas que aplicaron con artículos a la revista de la Red Biolac. Entonces, pues los invito a que en su calendario tengan en cuenta este encuentro. Y entonces voy a presentar a Ilse, que será nuestra moderadora del webinar. Ilse, perdón, Ilse es profesora en la ENES de la Unidad de Mérida, en la UNAM en Yucatán. Su área de investigación es el monitoreo ecotecnológico. Se dedica al análisis y síntesis de implementaciones de ecotecnologías, así como al desarrollo de herramientas y software para monitoreo costo efectivo y evaluación de sus impactos. Cuenta con 15 años de experiencia en la caracterización del proceso de adopción de ecotecnologías, en particular en el área de energía rural, y en la medición en campo de su desempeño y patrones de uso. Es doctora en sistemas de ingeniería ambiental con énfasis en salud ambiental por la Universidad de California, Berkeley, y es física por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bueno, Ilse, entonces dejo en tus manos la moderación del webinar para que nos presenten los conferencistas y nos ayudes con la discusión. Bienvenida. Gracias, Gloria. Muchas gracias y bienvenidos, bienvenidos a todos. Vaya temas interesantes y conceptos que tenemos y tienen los invitados a cargo el día de hoy. Tanto energía como pobreza, pues son conceptos bastante fascinantes y complejos. De la energía, por ejemplo, decía el físico Feynman, que si bien los físicos podíamos contar cubitos energéticos y ver procesos y ver cuántos entraban y cuántos salían y ver que en qué procesos se conservaban, que en sí, no, a pesar de que los podíamos contar, qué es lo que la energía es, los físicos no lo sabíamos. Autores que han escrito, por ejemplo, sobre energía y sociedad, como Václav Smil, dicen que más que un concepto separado o una entidad, pues la energía es un concepto que se construye de manera colectiva y que se adopta para denominar de alguna manera a una serie de fenómenos que ocurren antropogénicos y en el ambiente. Así que con lo fascinante que es este concepto, unimos a todo lo que implica el concepto de pobreza, que es igual de complejo y fascinante, y esperamos escuchar a nuestros ponentes. Si bien ambos conceptos son difíciles de definir,
los experimentamos. Por ejemplo, la energía, aunque no podamos tener una definición del libro de texto única, sabemos que la necesitamos y sabemos que la utilizamos y la necesitamos para satisfacer nuestras necesidades básicas como individuos o como sociedades. Y es pues justamente sobre este uso y necesidades tenemos mucha experiencia, mucha evidencia empírica de varios países, de la que seguramente nuestros ponentes nos van a hablar de manera más extendida, en la que podemos ver cómo distintos países utilizan más o menos energía y podemos ver diferentes métricas de cómo avanzan esos grupos humanos. Y a la inversa, cuando hay una recesión económica, por ejemplo, pues vemos que hay menos consumo. Justamente hoy nos ubicamos en el espacio de qué ocurre cuando no nos alcanza la energía para satisfacer esas necesidades. Y abre esto una oportunidad para poder reflexionar a cómo definimos justamente satisfacer y también necesidades básicas. Así que con esto abro el conversatorio a nuestro primer ponente, que es Rafael Escobar Portal. Él está en ONG Energía, Ambiente y Sostenibilidad en Perú. Es sociólogo, tiene amplia experiencia en el campo de energías renovables, agua y saneamiento y en la formación de recursos humanos para la sostenibilidad. Desde hace 27 años, Rafael trabaja en procesos de planificación energética territorial, diseño e implementación de sistemas energéticos usando energías renovables para iluminación, cocción y producción. Asimismo, en la organización y fortalecimientos de unidades de gestión empresarial comunitaria de servicios eléctricos. Realizó estudios de maestría en gerencia social en la Pontificia Universidad Católica del Perú y se especializó en políticas energéticas en el Instituto de Economía Energética en Argentina. Ha elaborado en comunidades rurales del área andina y amazónica de Perú y de diversos países de América Latina. Ha elaborado. Cuenta con amplio conocimiento de la problemática energética rural en países como Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Nicaragua, Colombia y Perú. Y hasta 2018 fue gerente del Programa de Energía, Infraestructura y Servicios Básicos en ICER, en la Oficina para América Latina de Practical Action. Desde el año 2019 es director de la organización no gubernamental Energía, Ambiente y Sostenibilidad y ha investigado y publicado sobre energías renovables para promover la electrificación rural y la sostenibilidad de servicios rurales en diversos espacios. Rafael nos va a presentar justamente, tiene una presentación titulada Pobreza energética, qué significa el concepto y cuáles son sus implicancias y diferencias a nivel urbano y rural. Te cedo el micrófono, Rafael, bienvenido. Ok, muy buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad. Espero que la presentación elaborada permita de alguna manera no solamente dar algunos, como bien lo ha dicho Ilse, no conceptos tan contundentes y absolutos, sino más bien que esta presentación genere también reflexión y nos genere discusión y debate, que creo que es el propósito de este encuentro, ¿no? Entonces, y compartir algunas cosas que a lo largo de los años que uno lleva trabajando en este campo, puede dar cuenta de las cosas que se está viendo en el tema de la problemática en torno a la pobreza energética. Veamos, ¿están viendo mi presentación, por favor? Me parece que aún no. Un segundito. Ya, listo. Hoy, perfecto. Ya estamos bien, entonces. Veamos entonces que el reto que nos han puesto ahora, en realidad lo tomo así, y me parece bastante halagador, porque abordar un tema tan complejo y tan amplio como la pobreza energética tiene que ver, y no solamente a la zona rural, sino urbana, tiene muchas aristas y muchas cosas que debemos tomar en cuenta.
Comencemos primero cómo es que definimos esto y cómo definen las instituciones que de alguna manera conducen el, el derrotero del acceso a la energía en el mundo, ¿no? Ahí he señalado aquí un libro que todos conocemos, donde define un poco qué significa la pobreza energética y está en torno al acceso, el acceso a los servicios energéticos limpios, confiables y asequibles. Sin embargo, yo puse aquí una acepción o un concepto que me parece un poco más completo en torno a que incorpora el tema el tema ambiental, que es crucial también en este concepto. Es decir, no solamente considera a la disponibilidad física de medios modernos de energía para satisfacer las necesidades humanas básicas, a un costo asequible que incluya la electricidad y equipos mejorados como las estufas para cocinar, y que estos servicios en buena cuenta sean sostenibles y, de ser posible, de energía renovable u otras fuentes energéticas con bajo nivel de emisión de carbono. Yo estoy muy de acuerdo con este concepto, en tanto no solamente significa un paso adelante en términos de que muchos países, hoy lo vamos a ver en las siguientes transparencias, han priorizado, obviamente, la reducción de la pobreza energética, priorizando solamente una de estas variables. Es decir, muchos de estos países no han considerado la diversidad que tiene este acceso, la multiplicidad de factores que debe entenderse para reducir realmente esta pobreza energética. En consecuencia, abordar el tema de la pobreza energética, abordar el concepto, nos lleva a que hay que mirar la pobreza energética entendida como la combinación, el relacionamiento de diversos factores y variables como la energía misma, la pobreza, el ambiente y el desarrollo. Es decir, si es que pensamos reducir la pobreza energética y como tal su concepto nos dice que tiene que verse en la multiplicidad de factores que tienen que ver con la vida del ser humano, esta no puede verse sin relación a la economía, sin relación a preservar el medio ambiente y a mejorarlo en lo posible, y las políticas públicas que tiene cada país, que tiene cada parte del mundo en el cual se pretende reducir esta pobreza energética. En buena cuenta, aquí hay un reto muy, muy grande en el entendido de que vamos a ver qué políticas públicas que tienen algunos países ya ejecutadas en los últimos 20 años y que se vienen ejecutando, están trastocando con algunos puntos que tienen que ver con solamente haber mejorado la iluminación, mejorado el acceso para la iluminación, más no para reducir esa pobreza económica o mejorar los ingresos familiares de mucha gente. Entonces, en la revista Energía para los Pobres se dice que si esta lógica en la cual hemos venido trabajando en muchos países a lo largo de los últimos 20 años, para lograr un cambio en realidad en el mundo, se puede evidenciar que hay cambios interesantes. Es decir, las estadísticas se han mejorado sustancialmente, en cambio, en relación a los números de conexiones, número de pobladores que ahora tienen energía. Sin embargo, si no se cambia esta lógica de ver la conexión, o como llaman en Nicaragua o en otros países, la instalación del bombillo, hay un temor enorme de que al 2030 se encuentre todavía mucha población sin acceso a la energía y cocinando o haciendo la cocción de alimentos probablemente con impactos muy, muy lamentables en la vida del ser humano. Entonces, se dice ahí en esta revista que hay casi 900 millones todavía en el mundo que no tienen acceso a la energía y más o menos 3.000 millones seguirán cocinando con combustibles tradicionales. Esto, la verdad, son números muy fuertes que nos tiene que llevar
a reflexionar y a mirar con mucho cuidado, con bastante flexibilidad, pero también con mucha creatividad, qué hacemos para reducir esta pobreza energética. Y evidentemente, esta relación que ahora voy a tratar en tanto se han mejorado las estadísticas en el mundo, se da cuenta más o menos de que el acceso a la energía a veces parece o está visto solamente como un problema de carácter técnico, ¿no? Es cuestión de cablecitos, es cuestión de cemento, es cuestión de materiales, pero aquí, en este tema de pobreza energética, hay realidades muy humanas que pegan con el ser humano en su bienestar, que pegan con el ser humano en su organización, que pegan con el ser humano con su expectativa de vida, ¿no? Entonces, eso hay que verlo de esa manera. Entonces, veamos un poco este cuadro que nos da cuenta más o menos de lo que se tiene. La transparencia es al año 2014, pero en realidad no ha variado mucho al año 2017, 2018. Y nos daremos cuenta que varios países en América Latina y el Caribe han logrado o están logrando casi ya el 100% de acceso a la energía en la zona urbana. Podríamos mirar con mucho optimismo esto, y en realidad sí hay que tomarlo con mucho optimismo, pero muchos de estos altos porcentajes derivan de una política muy clara. Vamos a mejorar el acceso a la iluminación de las viviendas. En buena cuenta, políticamente hablando, hemos priorizado la cobertura de la población a fin de que tengan la energía en su vivienda. Sin embargo, yo creo, estoy ahora haciendo una evaluación por ejemplo, de la población que ha accedido a la energía acá en Lima. Somos 10 millones de peruanos, de limeños, y muchos de ellos solamente tienen energía para iluminarse, aquí en Lima. He trabajado en Nicaragua, en Guatemala, en varios países de América Latina, y los últimos 6 o 8 años he trabajado en Bolivia. Y puedo decir, por ejemplo, que hay muchas políticas, muchos programas de electrificación rural que solamente han atendido la iluminación de la vivienda. Y estos porcentajes, tan altos porcentajes, derivan de 3 estrategias claramente definidas. Uno, la red eléctrica como la prioridad 1 para hacer llegar a la cobertura más alta. La implementación de proyectos pilotos con energía solar, fundamentalmente energía solar, hidráulica y eólica también, pero solar en prioridad. Y la implementación de proyectos pilotos. La primera estrategia que ha implementado los países ha sido cobertural. Entonces, de ahí es que podemos encontrar que muchos países están logrando el 100%, pero dentro de estos porcentajes existen varias cosas. Uno, es que se encuentra mucha marginalidad. Muchos de estos pueblos que ya tienen, en la zona urbana, que ya tienen acceso a la energía, no pueden hacer funcionar equipos. No pueden impulsar un emprendimiento. Cadenas productivas que están por años olvidadas. Que dado la política y la estrategia del programa o proyecto que se haya implementado por país o por cualquier otro sector, da cuenta de que la población ya tiene acceso a la energía, pero no da cuenta de que se haya mejorado el nivel productivo. Es más, en algunos pueblos que están dentro de estas estadísticas, podríamos decir que tienen en algunos años 7 o 8 meses al año de energía, porque muchos días, especialmente cuando hay lluvias, por ejemplo, hay cortes de energía. En algunos sectores, la energía les llega cuando hay problemas en las zonas urbanas,
se deja desconectar a estos pueblos, ocasionándoles no solamente problemas en cuanto al uso para la alumbrado de la vivienda, sino que hace una familia, por ejemplo, en el litoral peruano o en la zona costera de Colombia, o en la zona del Caribe, en Nicaragua, sin energía, cuando tiene que conservar alimentos, cuando quiere un sistema de frío. ¿Qué es lo que pasa? Esa gente obviamente no cubrirá sus expectativas y en buena cuenta. Lo que dice esta estadística nos debe alegrar, pero también nos debe llevar a una reflexión en tanto esta pobreza energética en el área rural y en el área urbana tienen muchas similitudes. En el área rural, obviamente, en muchos pueblos se ha llegado con energía solar y están solamente accediendo a la energía 3-4 horas. ¿Qué posibilidades tiene esta población? Y muchas veces estos sistemas que se instalan son de 80, 100, 160 vatios. ¿Qué posibilidades tiene esta población de cambiar su vida, de poder mejorar su economía? Muy pocas, diría yo. Pero veamos, aquí podríamos ver más claramente cómo ha ido el acceso y cómo están en los países en América Latina, en tanto al acceso a la electricidad. Y entonces, una de las cosas que escribí hace un par de años en una revista en Colombia, y cuando expuse, dije algo que lo voy a decir también ahora. Al parecer, muchas de las políticas que están implementándose o se están implementando o se han implementado en varios países de América Latina, lo que han creado ahora, esas políticas como resultado, es primero que la gente no esté cubriendo su expectativa en torno a lo que se les ofreció cuando se impulsó las redes eléctricas o cuando se diseñó un proyecto de electrificación con paneles solares. Y segundo, muchos de estos proyectos o programas implementados que reflejan un poco esta estadística que estoy mostrando, es que se ha generado pobres con energía. Hace algún tiempo teníamos pobres sin energía, pero ahora tenemos pobres con energía. Y eso todavía es mucho más lamentable, porque en las estadísticas nacionales, en las estadísticas que se emiten, aparecen unos datos bastante optimistas. Sin embargo, al interno, cuando uno visita las comunidades, encuentra que hay una, ¿cómo diría? Una desmoralización de la población en tanto los programas implementados de electrificación no ha generado mayores cambios en su vida, y hay algunos que se atreven a decir que se les ha puesto el bombillo para buscar el mechero. Entonces, eso suena fuerte, sin embargo, en muchos pueblos se está haciendo eso, ¿no? Entonces, mirando un poco cómo estamos y cómo se va impulsando y cómo se pretende, cómo se busca reducir o mejorar o cambiar esta pobreza energética, debemos entender también que hay factores que debemos tomar en cuenta para desarrollar programas que tengan este objetivo de reducir la pobreza energética. Y eso tiene que ver con el tema de las desigualdades que existen en cada comunidad y el tema de los factores climatológicos que afectan en cada comunidad. Actualmente vengo haciendo una investigación, por ejemplo, en zonas de Amazonía, y puedo decir, por ejemplo, que la variabilidad climática está afectando muchísimo a las comunidades. La presencia de lluvias en momentos en que antes no se presentaban, la variación en la presencia del sol también, la intensidad del sol también está siendo una oportunidad. En buena cuenta, hay muchos factores, especialmente en la Amazonía, que están pasando que deben tomarse en cuenta cuando se comience a diseñar un proyecto o un programa que apunte a reducir la pobreza energética. Y esto tiene mucho que ver, en realidad,
porque a veces diseñamos programas desde el escritorio y a veces diseñamos programas o proyectos desde las oficinas, no entrando a mirar las particularidades que tiene cada contexto. En ese sentido, es fundamental mirar, yo creo, las particularidades que tiene cada región, cada zona, cada país, y mirar un poco los cambios que se pueden hacer en las políticas y programas implementados a la fecha, a fin de cambiar un poco lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Una mirada del panorama y retos para América Latina es que a nivel urbano la cobertura del servicio eléctrico ya está cubriendo casi al 100%, pero existe mucha marginalidad poblacional. Esto también repercute mucho porque hay el acceso que tiene esta población, por ejemplo, en el caso de algunas capitales, Bogotá, Lima, La Paz, hay una población marginal que no son miles, son millones de personas que no les llega la energía en calidad y en permanencia. Es decir, la permanencia es escasa y la calidad es muy baja. A nivel rural, una parte no despreciada de la población rural aún carece del mismo, alrededor de 14 millones se calcula, y obviamente esto es un gran reto, por ejemplo, para nuestros países andinos, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, en tanto ya estamos en un periodo donde tenemos que analizar la nueva ruralidad. Y la nueva ruralidad repercute también en cómo queremos enfrentar esta pobreza energética. Una variable solamente menciono aquí. La variable, hace 20 años se hablaba de aislamiento. El aislamiento o las distancias entre vivienda a vivienda o comunidad a comunidad. Y hace 20 años se decía que, por ejemplo, entre una comunidad y otra había entre 1 hora y 2 horas. Hoy el distanciamiento y el aislamiento entre viviendas en las zonas de última milla, podríamos decir, estamos hablando de horas entre una vivienda y otra. Entonces, para estructurar un programa de acceso a la energía, para reducir la pobreza energética, tiene que ser mirada esta nueva ruralidad y es todo un reto todavía en América Latina. Aquí podríamos ver también los retos al 2030, a sabiendas que tenemos esta fecha o este año como para dar cuenta de todo lo avanzado. Y creemos que si queremos desarrollar esta experiencia de los últimos 20 años que se evidencia en América Latina, un avance muy importante de la cobertura, tenemos que mirar en el plano de lo que he mencionado hasta este momento, de mirar a la energía, de mirar a la pobreza, de mirar al clima, de mirar los planes de desarrollo que tiene cada comunidad. No es posible todavía que estemos pensando programas, por ejemplo, para la zona rural, que respondan solamente a cuestiones básicas de alumbrado. Eso no es posible. Y aquí he puesto algunas prioridades en el nuevo contexto, ¿no? Abordar las desigualdades de género en los planes energéticos es fundamental esto. Analizar el contexto y la comunidad, las necesidades son cruciales para el diseño de un programa proyecto. Por ejemplo, en el análisis que estoy haciendo ahora, llama la atención, y por decirlo menos, llama la atención, el hecho de que cuando uno quiere hacer un análisis, va a la data de país, aquí en el Perú, por ejemplo, el Instituto de Estadística Nacional, cuando nos dan los datos para poder hacer una proyección, la verdad, los datos están todavía muy desfasados, responden a la década pasada, cuando ya hay cambios muy importantes en las comunidades hoy por hoy. Entonces, creemos que analizar el contexto y tener información real, actual, verídica de los pueblos es fundamental para hacer un programa. El uso eficiente de los fondos públicos será importante para cerrar la brecha de acceso sostenible. Estos fondos públicos hoy por hoy en programas y proyectos que se están implementando tienen que ser, a mi juicio,
un poquito revisados, actualizados al nuevo contexto y a la nueva ruralidad, y mirando un poco la última milla, en el caso de Perú y varios países de América Latina. Promover la inclusión con participación activa de actores claves con políticas más integradoras. No es posible ahora seguir manejando la estrategia de arriba hacia abajo. Miremos también de abajo hacia arriba. También se puede hacer. En los próximos semanas, probablemente, Energía, Ambiente y Sostenibilidad va a invitar a través de la red Biolac a la presentación de un libro que tenemos de una experiencia de planificación energética que da cuenta de esto. O sea, no se puede todavía seguir trabajando con políticas que son impuestas desde un ministerio hacia abajo, ¿no? Debemos adaptarnos a contextos cambiantes y oportunidades de mercado. Es clave para lograr estabilidad y sostenibilidad en los proyectos y programas que se piensa implementar para reducir la pobreza energética. Creemos que eso es fundamental. Y bueno, aquí presento algunas vistas de lo que estoy hablando. Ya no es solamente la pobreza energética mirada con todos estos factores. Esto define, por ejemplo, lo que acabo de decir sobre aislamiento. Ustedes pueden ver en una de las vistas al lado derecho de ustedes, en la zona de montaña, esas viviendas frente a otra vivienda que está a 4 o 5 horas. Imagínense un programa de electrificación de acceso a la energía con estas poblaciones y con ese tipo de viviendas. Entonces, si no se ve el tema del confort, el tema de cocción, el tema de alumbrado, el tema productivo, probablemente esta población no va a mejorar su bienestar y su vida, ¿no? Y obviamente todo esto tiene que ver también con el tema climático, que obviamente nos ataca a todos y nos compete a todos también asumir este reto. Bueno, eso es lo que les tenía preparados para ustedes. Les agradezco muchísimo. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Rafael. Muy interesante. Nos mencionas temas claves y justamente lo que nos dices de los pobres con energía, pues qué duro. Y también algunos retos que señalas, en particular lo que nos dices de cómo saber qué posibilidades tienen o se abren realmente para mejorar con estas implementaciones y justamente cuánto se mejora, además cuánto les dura y si además estos cambios van a ser suficientes para representar un cambio que realmente mejore su condición de vida. Todos los temas muy importantes y temas claves, estoy seguro que nuestra audiencia va a tener muchas preguntas y reacciones. Así que muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestro siguiente ponente. Tenemos a Santiago Garrido del CONICET, del CONICET en Argentina. Santiago es investigador adjunto de CONICET en el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología, IESCT. Es doctor con mención en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes, profesor de Historia, especialista y magíster en Ciencias Sociales con mención en Historia Social por la Universidad Nacional de Luján, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, director del proyecto PICT 2016-15-22, titulado Tecnologías de Energías Renovables y Dinámicas de Desarrollo Inclusivo y Sustentable, un análisis sociotécnico de las políticas públicas y las estrategias institucionales para el desarrollo e implementación de energías renovables en la Argentina de 1991 a 2016. Y también del proyecto PUNQ, titulado Transiciones Sustentables en Argentina, Análisis de Experiencias Locales de Energías Renovables, Producción Agroecológica y Conservación Ambiental. Actualmente, Santiago se desempeña como asesor del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, o PDS, de la provincia de Buenos Aires. Nos va a hacer una presentación corta, cuyo título es Políticas Públicas y Dinámicas Tecnoproductivas para el Desarrollo Inclusivo y Sustentable, revisando estrategias para una transición energética justa. Te cedo la palabra, Santiago. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación.
Ahí voy a compartir la pantalla. ¿Se ve, no? Perfecto, sí. Muy bien. Bueno, la idea de la presentación que le voy a presentar tiene que ver con combinar este problema que tiene que ver con la convocatoria de este webinar, que tiene que ver con el tema de pobreza energética, en clave de transición energética, que es un poco el discurso de cambio que se ha instalado en la actualidad y que tiene mucho que ver con lo que planteó la presentación anterior relacionado con el cambio climático, ¿no? La transición energética se incorporó ahora como un discurso, como un desafío convocante de transformación, pero que suele tener algunas miradas sesgadas, ya sea porque se la entiende como una simple sustitución tecnológica, un reemplazo de tecnologías, porque se cree que es un proceso nuevo y moderno y no se reconocen las experiencias anteriores de transiciones. En la historia hubo muchas transiciones energéticas, y también se lo considera un proceso positivo en sí mismo, sin considerar las particularidades, las complejidades y hasta las situaciones, los efectos no deseados que puede tener el proceso de transición energética. En esta idea de repensar la sustitución tecnológica como algo más complejo, la propuesta, y tiene que ver con el proceso de investigación en el cual yo trabajo desde hace bastante tiempo, es pensar la tecnología, por un lado, reconociendo el rol de la tecnología como un elemento clave en los procesos de cambio social y económico, y por lo tanto en los procesos de inclusión social y mejora de calidad de vida tienen un rol central, pero entendiéndolas como parte de un proceso más complejo que involucra también cuestiones sociales, culturales, económicas, y en términos de pensar la tecnología en términos amplios, ¿no? Solamente reducida a lo material o a lo artefactual, sino también pensando en los procesos y las formas de organización social como procesos tecnológicos también. Y en clave de entender la transición energética en relación a la problemática de la pobreza energética o los problemas de acceso o acceso a la energía en términos de lo que se había planteado, ¿no? En términos de que sea limpia, asequible y adecuada, la transición energética, hace rato que los discursos de transición energética o los estudios que se vienen trabajando incorporaron el concepto de transición energética justa, que tiene varios niveles de discusión en términos de esta justicia energética o justicia ambiental y social, que tiene que ver con empleo e ingresos, la discusión con respecto a qué va a pasar con los sectores que se dedicaban a otros sectores energéticos que van a ser reemplazados, como puede ser el petróleo, el carbón, qué va a pasar con esos empleos, con esa actividad económica, qué va a pasar con los ingresos, con los salarios de los trabajadores, que la idea es evitar que la transición energética sea una forma de reducir, por ejemplo, salarios o limitarlos solo por el hecho de participar de una actividad económica vinculada con las energías que no son las sustentables o las que se quieren reemplazar. La discusión sobre la transición energética justa en clave de acceso y democratización del acceso a la energía, ya sea para garantizar el acceso, inclusive los que nunca pudieron acceder en el modelo anterior, pero también garantizar la democratización del acceso, ya sea en términos de infraestructura, en términos de acceso a redes, pero también en términos de ingreso, en términos de poder pagar, si hay que pagar el costo de la energía, y la democratización también de la toma de decisiones y la participación de los actores sociales en los procesos de cambio tecnológico, y también la transición justa en términos de capacidades tecnoproductivas, y esto tiene un perfil más geopolítico, tratar de evitar que la transición energética se convierta en un modelo paquete cerrado que venda el norte global o los países desarrollados a los países en desarrollo. La idea de plantear soluciones locales y capacidades tecnoproductivas locales para enfrentar la transición energética. Por lo tanto, ahí también hay un elemento de justicia en discusión en términos de cómo repartimos cargas y beneficios del proceso de cambio. En clave de
de pobreza energética. Yo no me dedico particularmente a trabajar ese tema de pobreza energética, sí pensamos la dinámica de desarrollo inclusivo o inclusión social, y ahí se identifican dos formas de abordar la inclusión social, desde el aspecto tecnológico, y que se puede aplicar perfectamente al tema energético. Uno tiene que ver directamente, entender la inclusión como resultado, como el acceso a bienes y servicios. Algo de esto lo presentó Rafael en la presentación anterior, la idea de poder acceder a un bien y a un servicio, y con eso se cumple la inclusión. Y la otra idea es pensar la inclusión como proceso, ¿no? La idea de generar la inclusión como dinámicas de generación de soluciones a partir de capacidades locales, generación de capacidades que superen el problema del acceso, sino pensar en dinámica de desarrollo y de participación inclusiva y sustentable. En general, las soluciones, las políticas públicas, los programas internacionales que buscan atender el problema del acceso a la energía o la pobreza energética están enmarcados en la primera versión, en la de resultado. Por eso los indicadores que mostraba la presentación anterior, lográs un acceso del 100% de la energía, pero obviamente en términos cualitativos esa energía es muy limitada en relación a lo que se necesita, en términos de las demandas y las necesidades de las poblaciones. Entonces, en esa primera mirada, en esa primera lectura, uno puede tener soluciones tecnológicas que tienen que ver con acceso a la energía de forma limitada, con lo cual, y identificando problemas puntuales, ¿no? Entonces el problema del acceso a la energía se identifica como un problema de acceso a la iluminación, o a tener recursos para la cocción de alimentos. Pero lo que ocurre generalmente es que, como se entiende que son poblaciones vulnerables, excluidas, pobres, se ofrecen soluciones adecuadas o pensadas para ellos desde otro lugar, y son soluciones para pobres. Entonces hay tecnologías para pobres, soluciones energéticas tecnológicas para pobres, que no son iguales a las que puede acceder el resto de la población, que no tiene esas limitaciones. Con lo cual lo que hace es reproducir las desigualdades. Busco resolver los problemas de pobreza o desigualdad, y lo que hago es reproducirlas, porque sigo manejando digamos, soluciones tecnológicas limitadas, acotadas, de una manera precarias, económicas, que en definitiva resuelven parte muy parcial de los problemas, como por ejemplo plantear que vas a tener electricidad, pero o energía eléctrica, durante pocas horas del día, y solamente para iluminar o poder recargar un teléfono celular o la radio. Como ejemplo, para mostrar algún ejemplo puntual, nosotros tenemos un caso bastante testigo que solíamos utilizar, que es una experiencia que se hizo en la India desde la década del 60, de biodigestores, entendiendo que el problema era el problema de las enfermedades vinculadas con bacterias o infecciones, y la idea de poder garantizar la cocción de los alimentos para reducir las enfermedades, sobre todo en los niños, y entendiendo que había un bien disponible y abundante, que era el estiércol de las vacas, en un país como la India, que tiene abundancia de vacas, son un animal sagrado, por lo tal caminan por la calle por la gente, y junto con las vacas lo que hay también es los desechos de las vacas, en Argentina llamamos bosta, y se pensaron sistemas familiares y comunitarios, con biodigestores familiares y comunitarios, para poder tener biogás para cocción de alimentos principalmente, y de esa manera resolver esa problemática que se identifica. 40 años después se hace un estudio, una evaluación del resultado de ese programa, y lo que se descubre es que de lo que se había instalado solamente estaba en funcionamiento el 50% de los sistemas familiares y el 7% de los comunitarios. Lo interesante es que cuando uno va a ver el informe y ve las causas del no funcionamiento, por qué no funcionó el proyecto, o por qué es tan baja la utilización, y por qué la diferencia entre lo familiar y lo comunitario, las referencias que hacen los que hicieron el estudio destacan problemas religiosos, tabúes religiosos con respecto al contacto de cierta población con los desechos de los animales, problemas de división del trabajo asociado al sistema de castas, que está muy presente y activo en la India, problemas
porque se identificaba que la bosta de vaca iba a ser algo abundante, disponible, gratuito para todos, por lo tanto íbamos a tener una fuente de energía garantizada. Sin embargo, comienza a haber conflictos por la propiedad de ese producto que no tenía propiedad antes de que se utilizaba como fuente de energía. Y aparte el problema con la propiedad, porque la discusión era, bueno, ¿quién era el dueño de ese residuo que ahora pasaba a ser un recurso? Si el dueño del animal o el dueño del lugar donde se depositaba, qué pasaba con lo que estaba en áreas públicas o en áreas de acceso público, y esto generó conflictos que no se pudieron resolver de forma muy fácil, y eso explicaría en parte por qué los sistemas comunitarios fracasaron y por qué los familiares por lo menos tuvieron mayor aceptación. Lo cierto es que en un país como la India, con población como la India, los que desarrollaron y diseñaron el proyecto no tuvieron en cuenta ninguna de estas dimensiones que aparecieron 40 años después en este informe. Probablemente en algún momento el análisis hubiera sido de que la gente no lo entendió, que faltó capacitación, y evidentemente hubo elementos que no se consideraron y que estuvieron fuera del análisis. A partir de experiencias como esta y algunas otras que fuimos analizando a lo largo de los años en el grupo de investigación, podemos identificar una serie de problemas que podemos clasificar en diferentes niveles, ¿no? Por un lado, hay una construcción lineal y excluyente de los problemas sociales que se buscan resolver. En general se construyen como problemas universales, aislados, y no se interpreta la cuestión sociohistórica y local, situada de los problemas. Después hay un problema también en esta construcción de problemas puntuales, y no tener problemas que son más sistémicos, y lo que se hace es reproducir problemas de exclusión, pero por otras vías, o en todo caso reproducir sistemas de tecnologías que son asistencialistas. En ningún momento se busca resolver problemas de forma integral o sistémica. Pero eso tiene que ver con la forma de entender y conceptualizar los problemas desde afuera en general, ¿no? Después hay un problema de diseño de políticas, más en la hechura de las políticas públicas y las estrategias institucionales, que en general reproducen un modelo que es muy establecido, tanto del área del sector público, de política pública, como del sector de ciencia y tecnología, que es el ofertismo como mecanismo. Yo genero soluciones y las oferto, y va a haber una demanda para esas opciones. La idea de generar las iniciativas de forma desterritorializada, quiere decir fuera del territorio, sin considerar las particularidades de los territorios y de sus comunidades, y una falta de articulación entre instituciones y al interior de las instituciones públicas y niveles de gobierno. Esto es cotidiano y constante, sobre todo en estructuras de gobierno, por lo menos en el caso de Argentina. Hay también un problema de la construcción de la política, en términos de procesos verticales, ¿no? Top-down, que excluyen a los actores sociales involucrados, a los interesados, a los beneficiarios de la toma de decisiones, reproduciendo modelos asistencialistas y mucho voluntarismo, ¿no? La idea de que mi solución viene a resolver el problema que encuentro, que identifico, que es el acceso a la energía. Entonces, como es bueno, como es barato, como funciona, yo considero que va a andar bien, y no considero que pueda haber resistencias, rechazos o particularidades que no concebí, por ejemplo, que se peleen por quién es el dueño de la bosta de la vaca. Hay una mirada también estática de los procesos sociocognitivos, no se consideran los conocimientos locales, comunitarios, ancestrales, conocimiento tácito de la población local, por ejemplo, que muchas veces conoce mejor el territorio que nadie, y conoce mejor sus problemas. Y muchas veces ahí el problema es de cómo se interpretan, cómo se comunican, cómo se trabaja con los actores locales, que son los involucrados y los que se busca atender con sus demandas. Y después también hay una mirada ingenua de las dinámicas socioeconómicas. Quiero decir, la idea de que como esto es algo que viene a resolver un problema de acceso, no va a haber conflictos económicos, en términos de apropiaciones, formación de precios, construcción de intereses en términos de mercado, especulación, etc. Todas estas cuestiones, en términos de cómo se hacen, en términos de resolver problemas sociales de población excluida, se cree que eso no va a generar, o se considera que no es necesario generar dinámicas, por ejemplo, de generación de excedentes para comercialización o lo que fuera, porque lo que se busca es asistir y nada más. Y para cerrar, en definitiva,
pensar la transición energética justa es un desafío en términos de superar la idea de sustitución tecnológica, pensarlo en términos de dinámicas sociotécnicas, pensarlo como desafío y ventana de oportunidad para revertir situaciones acumuladas de exclusión a lo largo de los años, a varios niveles, como lo había planteado al comienzo, puede ser a nivel geopolítico, regional, local, y como una oportunidad para corregir los problemas que hoy por hoy plantea el sistema energético vigente. Entonces, cómo se resuelve con los problemas con los excluidos, con los pueblos originarios, con cuestiones de inequidad de género que se vienen arrastrando, y como hoy por hoy la variable a discutir tiene que ver con la cuestión ambiental y climática, puede brindar oportunidades para pensar en sistemas alternativos a partir de esta experiencia. Entonces, la transición energética justa es poner en discusión todos los elementos, y no solamente el problema del acceso o la cuestión de las emisiones de dióxido de carbono nada más. Y espero haber sido breve y conciso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Muy interesante. Hemos empezado a recibir preguntas, las vamos a hacer al final. Y un poco de lo que nos mencionaba Santiago, de la necesidad de tener un abordaje de la tecnología, de abordarla explícitamente y hacerlo de manera más completa en estos sistemas sociotécnicos, o me gusta a mí decir sociotecnoambientales, y particularidades que nos contabas, como la cuestión del programa de biodigestores de la India. A mí me parece incluso positivo el resultado de encontrar 50% todavía funcionando, porque la India, en su programa de estufas de leña, en los 90s, encontraron, después de, no sé, unos pocos años, ni siquiera 40, sino una decena de años, ni una estufa, de 35 millones de estufas de leña que se construyeron. Y ahí hubo una serie de cuestiones similares, más en cuanto a los materiales mal utilizados, ¿no? Entonces, para mí que me diga 50%, de hecho, me parece no tan mal. Y a uno va y todavía funcionan esos biodigestores. Pero sin duda, pues nos refleja mucho de lo que ambos, tanto Rafael como tú, Santiago, han estado diciendo, que estamos hablando de un problema que es mucho mayor que los programas o las metas de algunas políticas. Así que muchísimas gracias, Santiago. Hemos recibido preguntas y las dejamos para el final. Vamos a transicionar a la siguiente presentación. Tenemos a Javier Piedra Fierro. Javier es ingeniero, él está con la Fundación Energía para Todos y en la Universidad de Concepción, Chile. Javier es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Concepción. Trabaja desde hace 5 años como director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, organización dedicada al asesoramiento de instituciones públicas y organizaciones sociales con el objetivo de levantar proyectos de energías renovables y eficiencia energética. Además, es académico del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Es parte de la Red de Pobreza Energética desde su inicio en el año de 2017. Tiene una presentación corta, que me parece que el título es Pobreza Energética, definición y perspectivas para Chile, si estoy en lo correcto. Perfecto. Bueno, pues todo tuyo el micrófono. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación a este webinar. Saludos desde Chile. Vamos a intentar transmitir los conocimientos o lo que hemos podido ir levantando desde esta zona austral del continente. Así que bueno, partiendo por agradecer, me presento, voy a hacer una presentación sobre, como bien decía Ilse, presentación corta, pobreza energética, definición y perspectivas para Chile. Mi nombre sale, a ver, lo vamos a arreglar inmediatamente. Yo trabajo en la Fundación Energía para Todos, ya es una organización con la cual nos dedicamos a levantar proyectos de energía renovable y eficiencia energética, siempre concentrado en la participación ciudadana, ya, y en el fondo intentar encontrar soluciones que le puedan mejorar la calidad de vida a las personas. Eso es lo que hacemos con la Fundación Energía para Todos. Luego también trabajo en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Concepción,
en la puerta del sur de Chile, porque Chile es muy largo, entonces decir el sur es un poco complicado, pero sí en la zona centro-sur de Chile, en la Facultad de Ingeniería, y también soy parte de la red de pobreza energética situada acá en Chile, digamos, y ahí voy a pasar a explicar un poco más sobre ello. ¿Por qué hablar de pobreza energética? ¿Por qué a nosotros nos importaría hablar de pobreza energética? Ya, primero porque la pobreza energética ya impacta definitivamente en la salud de las personas. Ya, ahí vamos a especificar un poquito más, ¿cierto? Y también te genera brechas, ¿cierto? En las oportunidades sociales y educativas que pueden tener las personas, ¿cierto? Por las necesidades energéticas que ellas pueden tener o no cubiertas. Ya, luego tenemos un desafío grande, yo creo que el desafío más importante del siglo XXI, que es el cambio climático, ¿cierto? Sumado a la desigualdad y el envejecimiento de la población. Por otro lado, tenemos como organismos internacionales, ¿cierto? A través de la ODS, instalan el ODS número 7, que garantizará el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Por otro lado, acá en Chile, nosotros tenemos una política energética que se llama Energía 2050, ya que tiene como meta al 2050, ¿cierto?, asegurar el acceso universal y equitativo a servicios energéticos modernos, confiables y asequibles para toda la población. Por tanto, hay una orientación institucional que nosotros tenemos como para abordar este tema. Es más, la política 2050 orienta al Estado a definir institucionalmente lo que es la pobreza energética para así avanzar en su superación. Cuestión que todavía en términos institucionales no se ha definido, pero está ahí, digamos, ya eso nos impulsa a nosotros a trabajar en esto. Y por otro lado también está el tema, está la sociedad civil y el sector privado, que es donde es interesante potenciar el rol activo en el desarrollo de innovación social y tecnológica en la colaboración con organismos públicos y la academia. De esta manera, con todos estos elementos, nosotros se decide formar esta plataforma de colaboración transdisciplinaria, ¿ya? Que se llama Red de Pobreza Energética, que nace en la Universidad de Chile, y que agrupa a investigadores, académicos, estudiantes, instituciones públicas, instituciones privadas, o instituciones de la sociedad civil, ¿ya? Y se crea como una plataforma colaborativa transdisciplinaria. Y partimos de tres ejes, digamos, de tres ejes que creo que son importantes. Lo primero es que asumir que es un problema complejo que requiere enfoque holístico, ¿cierto?, integradores de la múltiples especialidades, que significa que sea un problema complejo, de que no se resuelve solo con una solución, ¿cierto?, que tiene que ver con muchas aristas, ¿ya? Por tanto, la manera de abordar el problema no puede ser solamente desde una sola, sino que tiene que ser desde varias. Por eso el enfoque tiene que ser holístico e integrador, y desde múltiples especialidades. Lo segundo es que existe una necesidad de discutir, de decir, bueno, discutamos qué es lo que es realmente la pobreza energética, o al menos cómo esto se afronta desde Chile, cómo lo entendemos desde Chile, ¿ya? Por tanto, era importante generar una definición de necesidades energéticas satisfactorias, estándares de calidad, que requieren conocimiento experto local y también de participación. O sea, saber cuál es, por ejemplo, un umbral de calor o un umbral de frío dependiendo de una zona térmica. Son temas que pueden ser muy técnicos, ¿ya? Pero que no son iguales en todas partes del mundo, digamos. Y es más, no son iguales en todas partes de Chile. Voy a avanzar un poco en eso. Pero era necesario discutirlo para poder empezar a definir ciertas cosas. Y luego, principal es la colaboración, colaborar. La toma de decisiones basada en la evidencia y la coordinación intersectorial. O sea, que seamos capaces de vincularnos entre distintas personas que tenemos distintas especialidades. Yo, por ejemplo, soy ingeniero civil mecánico, veo temas súper técnicos, pero el trabajo multidisciplinario con los profesionales de las ciencias sociales, por ejemplo, ha sido súper importante para poder abordar este tipo de temas. Entonces, ahí, el año 2017, ¿cierto? Como dije anteriormente, a través de un impulso importante que se da desde la Universidad de Chile, ya se crea la red de pobreza energética y partimos con los lineamientos generales y crear un concepto. ¿Qué es la pobreza energética en Chile? O sea, un poco la pregunta. Entonces, primero definimos que existe, que es un problema actual, ¿cierto? O sea, la pobreza energética existe, hoy está. Luego, es un problema. O sea, hoy gente tiene problemas de energía, ya sea de acceso, calidad, equidad, ahí los vamos a ir desgranando, ¿cierto? Que es un problema situado, o sea, que o sea, está en un espacio físico y un tiempo determinado, que es el hoy, digamos, ¿ya? Es multidimensional, porque no se aborda solo desde una dimensión, no es solamente técnico, no es solamente social, no es solamente ambiental, digamos, sino que integra todas estas dimensiones, ¿ya? Lo que lo hace además también, o sea,
lo que lo hace también un problema complejo, ¿cierto? ¿Ya? Y bueno, como lo explicaba también en la diapositiva anterior, es un problema complejo, un problema que se tiene que ser abordado de distintas especialidades, no tiene una solución única, ya uno podrá pensar en soluciones que resuelven ciertos problemas, pero dejan de la otra, por tanto, no es simple, es complejo, eso es lo más importante de entender. ¿Ya? Y desde ahí, fruto del trabajo de esto el año 2017, de talleres, un trabajo participativo con un montón un grupo importante de académicos, ¿cierto? Se llega a esta definición, que es básicamente que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad, ¿cierto? Adecuados, confiables, no contaminantes y seguros, ahí lo voy a escribir, para cubrir sus necesidades fundamentales y básicas que permitan sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros. Esta fue la definición a la cual nosotros llegamos como red de pobreza energética para definir lo que es la pobreza energética, digamos acá en Chile. Un tema importante es que tanto las necesidades básicas como los servicios energéticos son establecidos por una población en particular, situada en un territorio en un contexto temporal definido y bajo condiciones socioculturales específicas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no son las mismas necesidades, las necesidades básicas las define un territorio, bajo la pertinencia territorial que ellos tienen. ¿Ya? No necesariamente van a ser las mismas necesidades básicas o fundamentales en un territorio que en otro. Por tanto, esa comprensión territorial es muy importante a la hora de hablar de este tema. ¿Ya? Es como un poco la base. ¿Ya? Nosotros vimos que existen tres dimensiones, ¿ya? Tres dimensiones con las cuales nosotros podemos abordar la pobreza energética. Primero, quiero partir por la pertinencia territorial, insistir en eso. Existen necesidades básicas y servicios energéticos pertinentes al contexto socioecológico, sociotécnico, sociocultural. O sea, que tenemos un territorio, ¿cierto?, que tiene un contexto, y ese contexto define muchas cosas, ¿ya? Y define las distintas dimensiones que también nosotros con las cuales comenzamos a instalar como, ¿cierto?, lo que define la pobreza energética. Y ahí está, en primer lugar, el acceso, ¿ya? ¿Y qué vendría a ser el acceso? Son los umbrales físicos y tecnológicos que limitan el acceso a servicios energéticos de cocción de alimentos e higiene, iluminación y dispositivos eléctricos y climatización de la vivienda. O sea, tiene que ver con la capacidad que tengo yo de tener o no ciertos servicios energéticos. La cocción de alimentos e higiene, por ejemplo, es algo básico. Yo para poder alimentarme necesito cocinar. Por ejemplo, la disposición de iluminación y dispositivos eléctricos también es clave. Hoy muchas de las cosas que se resuelven en un hogar se resuelven a través de aparatos eléctricos. Por tanto, el tener acceso a la electricidad y luego poder utilizar este tipo de aparatos es importante. Y luego también la climatización de la vivienda. La climatización de la vivienda habla de la refrigeración como de la calefacción. Y hoy tenemos, por ejemplo, Chile, un país que es muy largo, ¿cierto?, que vamos desde el desierto más árido del mundo hasta el borde con la Antártica, digamos. El tema del calor es muy importante en la zona centro-sur porque las temperaturas son bajas. Por tanto, tener acceso a poder climatizar tu vivienda, tener acceso, por ejemplo, a comprar combustibles que te permitan poder calefaccionar, ojalá de la manera más sustentable posible, es el ideal. Luego tenemos la dimensión de la equidad, que básicamente son umbrales económicos respecto al gasto de energía excesivo, subgasto energético y la capacidad de inversión del hogar. Y aquí se divide esto, gasto excesivo, subgasto y capacidad de inversión, que tiene que ver con, gasto excesivo tiene que ver con el porcentaje del sueldo o la remuneración que tiene el hogar para el gasto en energía, en consumo. Por ejemplo, no es distinto si yo gano $400, gastar $80, el 20%, en energético, electricidad, combustibles, qué sé yo, así gano $1.000 y gastar 100. Es distinto gastar el 20% cuando gano $400 a gastar $100 cuando gano 1.000. Entonces, eso son temas relevantes. El subgasto es porque ahí se da el efecto contrario, se da que hay muchas personas, o familias, hogares, que no tienen la posibilidad o sea, no tienen los recursos para poder gastar en energía lo que deben gastar. Digamos, nosotros hemos realizado con la fundación en la que yo trabajo, en conjunto también con la red de pobreza energética, encuestas en distintos lugares en Chile, y no hemos encontrado lugares donde el 40% de las personas, por ejemplo, deja de calefaccionar su casa por motivos económicos. O sea, que gasta dinero de su sueldo, pero no le alcanza ahora poder calefaccionarse todo el año. Ya en lugares donde
las temperaturas son muy bajas, y la capacidad de inversión es que finalmente cuando tú tienes un gasto energético tan alto, ya tampoco te permite ahorrar para poder invertir en consumir menos, como lo puede ser, por ejemplo, aislar la vivienda. Y tercero, tenemos el criterio, no el criterio, la dimensión de la calidad, que tiene que ver con los umbrales de tolerancia a partir de lo que se definen las dimensiones de acceso y equidad. Considera los estándares de adecuación, confiabilidad, seguridad e inocuidad en los términos de contaminación intradomiciliaria. ¿Qué tiene que ver con la calidad? La calidad tiene que ver con cuáles son los umbrales a los cuales nosotros debemos, en el fondo, acostumbrarnos para poder tener una vida plena, ¿ya? O una vida que no esté carente de necesidades básicas o fundamentales, ¿ya? Por ejemplo, poder medir la temperatura, o sea, tener una temperatura al interior del hogar acorde, ¿cierto?, al bienestar, al vivir de manera, al vivir de buena manera. O sea, no vivir con frío, por ejemplo. Ya, y ahí existen aquí nombramos estos conceptos que son claves. Por ejemplo, está el tema de la adecuación, que es qué tan adecuada tengo yo mi vivienda, por ejemplo, para poder tener estándares de calidad de energía térmica, por ejemplo, que me permitan vivir de buena manera, ¿ya? O la confiabilidad, que tiene que ver, por ejemplo, con qué tan confiable es mi suministro energético. El caso, por ejemplo, acá en Chile se mide el SAIDI, ¿ya? Que tiene que ver con la cantidad de horas que no tengo disposición de energía eléctrica al año. En algunos países del mundo está regulado, y si se pasa de cierta cantidad de horas, de 1 hora al año, por ejemplo, existen multas para quien tuviese la culpa de eso, ¿cierto? La distribuidora, qué sé yo. ¿Ya? Acá en Chile no estamos tan cerca de los países desarrollados. No tenemos buena confiabilidad en nuestro sistema eléctrico. Acá se dice se corta harto la luz, ¿ya? Está el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque también tenemos problemas con instalaciones energéticas, por ejemplo eléctricas, que no son de la mejor manera y que provocan incendios, por ejemplo, en las viviendas, que no tienen, estoy dando un ejemplo, pero no cuenta con implementos de seguridad necesarios. Esto puede ser la parte eléctrica como también la parte térmica, también es muy común. Yo, esto paréntesis, fui bombero 8 años de mi vida y los incendios de las estufas eran comunes porque los sistemas no eran lo más seguros del mundo, y eso después generaba complicaciones harto más catastróficas, ¿ya? Y por último también está este concepto de la contaminación intradomiciliaria, que tiene que ver con la contaminación que se me genera al interior del hogar por el uso de energéticos. En Chile es muy común, muy común, sobre todo en la mitad del país, ya el uso de leña, porque es el combustible más barato, ya, porque no está regulado. Además, cualquier persona corta un árbol, lo pica y lo vende. No se paga impuestos. No, ya Chile es un mercado súper, o sea, totalmente desregulado. Ya no hay formalidad. Ya. Entonces las personas están súper, pero es lo más barato, por tanto las personas están muy acostumbradas. ¿Ya? Y de hecho no se interpreta incluso que la contaminación, ese humo que uno puede ver dentro de la casa, como algo malo, pero así lo es. ¿Ya? Y bueno, vuelvo a cerrar con el tema de que la pertinencia territorial es clave, porque finalmente no todos los umbrales, no todos los indicadores, no todos tienen que ser exactamente iguales, porque los contextos son distintos, los territorios son distintos. Dicho eso, vuelvo a algo que he dicho antes, pero que es muy importante relevar, que es que nosotros dijimos, que un hogar, ¿cierto?, se encuentra en pobreza energética, ¿cierto?, a la situación, nunca condición, situación de pobreza energética cuando no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad para cubrir sus necesidades fundamentales y básicas que permitan sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que armar una diferencia. ¿Qué es lo que son las necesidades fundamentales de energía y qué son las necesidades básicas de energía? Todo, vuelvo a repetir, situado en un contexto, situado o sea, pensando en la pertinencia territorial que tienen estos temas, ¿ya? Y ahí en nuestra discusión decíamos, bueno, los servicios energéticos que son propios de necesidades fundamentales de energía, está la cocción y la conservación de alimentos, el acceso al agua, ¿ya? Temperatura mínima y máxima saludable, ¿ya? Iluminación mínima, salud, por ejemplo, de los electrodependientes. Hoy en Chile, pues tener gente que es electrodependiente, digamos que tiene que estar siempre conectada a la electricidad, no se puede cortar la electricidad. Esas son necesidades fundamentales. Ya tienen impactos directos finalmente en la salud de la población. Ese es finalmente el criterio. ¿Ya?
Y esto finalmente es para todos, o sea, todos necesitamos agua, todos necesitamos una temperatura mínima máxima, ¿cierto? Una iluminación mínima, cocción y conservar alimentos. Ya esto ahí se va a escapar un poco capaz de la pertinencia territorial y cultural, porque llega a todo el mundo, por eso son fundamentales. Pero cuando nos vamos a las necesidades básicas, ahí sí que ya tienen mucho más que ver con con las necesidades territoriales y culturales. Ya, ahora yo opino que todo tiene que ver con eso, pero acá está mucho más acentuado, que tiene que ver con, por ejemplo, el confort térmico. No es lo mismo una temperatura de confort para quien vive en Ecuador, para quien vive en Buenos Aires, o quien vive en el sur de Chile, o en Alaska, da lo mismo. Ya es distinto. Agua caliente sanitaria, ya es una necesidad básica, pues, tener agua caliente sanitaria. Ya no es fundamental, o al menos así lo establecimos nosotros dentro de esta propia discusión. Ya iluminación y electrodoméstico, el poder tenerlo. O sea, iluminación mínima tiene que haber sí o sí, pero aquí ya estamos hablando de iluminación y electrodoméstico. Y tecnologías para la educación, que sería el ideal, ojalá. Hoy, sobre todo con tiempo de pandemia, ya, a mí me toca ser profesor en la universidad, para poder educarnos hoy la energía es básica, no podemos, yo no podría estar haciendo esta conferencia si no tuviera energía, digamos, y no podríamos estar transfiriendo conocimiento de manera tan fácil como lo hacemos ahora, sino a través de la energía, ¿ya? De ahí nos pusimos a discutir sobre indicadores que puede tener la pobreza energética. Ya de ahí llegamos a que, bueno, están los indicadores que tienen que ver con la alimentación y higiene, la alimentación de dispositivos eléctricos, climatización de la vivienda y equidad del gasto energético, como indicadores centrales. De ahí uno los puede desagregar, pero aquí vendrían a estar los indicadores, los indicadores centrales para poder medir, ¿cierto? Y, bueno, controlar y luego superar la pobreza energética en el país. Y por último, penúltimo, en verdad, entregar algunos datos que nosotros hemos sido capaces de levantar en Chile, ya que dan muestra un poco de cómo vemos la pobreza energética. Si lo vemos desde el punto de vista de la climatización de la vivienda, vamos a decir que el 66,2%, o sea, 2 de cada 3 viviendas en Chile tienen problemas grandes de eficiencia energética. Básicamente no están aisladas térmicamente. Esas casas consumen el triple que cualquier casa que construya el día de hoy. Por tanto, generan un problema terrible, porque significa que tengo que consumir mucho más combustible para poder mantener un confort térmico. Ya ahí nos genera un círculo vicioso terrible, porque entre más o sea, las viviendas más vulnerables son las que más calor necesitan para poder calefaccionarse, y más calor se necesita más combustible se necesita más plata. Por lo tanto, las personas que menos ingresos tienen, a veces más tienen que gastar en combustible. ¿Ya? Y eso lo provoca que no estén aisladas térmicamente las viviendas. Hay un 21% de las personas en Chile que dice pasar frío, ¿cierto? 3,9% utilizan fuentes de energía contaminantes, artefactos incidentes para la calefacción. La verdad que yo creo que es más. Pero eso es lo que se puede levantar, ¿cierto? De distintas encuestas y instrumentos que se han implementado acá en el país. Ya, si nos vamos a la alimentación y la higiene, el 10,2% de los hogares no tiene sistema de agua caliente sanitaria en Chile. O sea, 1 de cada 10 chilenos no se ducha, se baña con agua fría. Esa es la realidad. Ahora, ojo que hemos avanzado. El 2002, hace 19 años atrás, era el 50%. ¿Ya? Y el 3% de los hogares usa parafina o leña húmeda para cocinar. Ya, también son números que, en cuanto a la leña húmeda, como no están regularizados, uno podría entender que es más, pero según las cifras y las encuestas que nosotros, o sea, que se han realizado acá, ese es el resultado. En equidad en el gasto energético, el 34,3% de los hogares en la zona urbana no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de calidad. ¿Qué significa eso? Que paga más, o sea, paga un porcentaje alto de su sueldo en energético. O sea, 1 de cada 3 personas paga más del 10% de lo que tendría que llegar a pagar. ¿Ya? O sea, paga más, en el fondo, y el pagar más energía significa pagar menos en otras cosas. Ese es el problema. Ya 22,6% de los hogares realizan un gasto excesivo en energía, ya, o sea, que consumen una muy buena cantidad de energía. Ya 16,9% hogares limitan su gasto en energía por motivos económicos. Yo antes decía que algunas encuestas me llegaban hasta el 40% en algunos pueblos, pero en Chile de promedio, según encuestas que se han aplicado acá, el 16,9%. Y por último, iluminación y dispositivo eléctrico. En Chile, no quiero decir que está resuelto, pero solo el 3% de los hogares no tienen acceso a electricidad. Me parece que son alrededor de 50.000 personas. ¿Ya? Ahora, el 18,1% de los hogares vive en comunas con interrupciones eléctricas promedio de 1 hora más. O sea, ¿qué significa? Que lo que yo les decía antes, nosotros no tenemos
esto sin considerar fuerza mayor, o sea, que sin considerar no sé, un terremoto, o sin considerar que alguien, por ejemplo, pueda llegar y un vehículo chocar un poste y se cae el poste, digamos, no tiene culpa la distribuidora, pero se nos corta harto la electricidad a propósito de fallas de nuestra red eléctrica, ¿ya? Por último, me gustaría nombrar dos iniciativas que creo que son relevantes que se han impulsado acá en Chile. La verdad es que este tema daba mucho más. Acá en la red de pobreza energética ha levantado un montón de documentos que tienen que ver con, por ejemplo, con el género, la energía, la vulnerabilidad energética territorial, otros conceptos que se empiezan a ampliar, ¿ya? Pero yo lo voy a dejar hasta acá porque pobreza energética es lo que me interesa instalar, pero que me gustaría cerrar con esta presentación con presentarles dos iniciativas. El primero es el programa de inclusión energética, ¿ya? El programa de inclusión energética es una iniciativa que nace del interés de las instituciones públicas, privadas e internacionales con el foco de enfrentar de forma concreta la pobreza energética en Chile y Latinoamérica. Este desafío, que comenzó hace un par de años ya, se unieron tres instituciones, EDP Chile, que es una consultora suiza que está alojada acá en Chile, EGEA ONG, una ONG que se dedica a estos temas ya de energía y medio ambiente, a desarrollar proyectos, y la red de pobreza energética. Ya se estableció una alianza y ellos están, el programa, desarrollando distintos proyectos en distintas comunas. No sé, están haciendo muchas cosas, digamos. Están cambiando sistemas eléctricos de casas para la mayor seguridad, están integrando energías renovables para la movilidad sanitaria. A través de distintas colaboraciones público-privadas han ido pudiendo intervenir en viviendas concretas, incluso ir midiendo cómo es el avance de esas viviendas a través de las medidas que es de eficiencia energética, energía renovable que se implementan, y de esa manera poder mejorar la calidad de vida de esas personas. Ya pueden revisar en inclusionenergetica.com y ahí verán de qué se trata este programa, que considero que es muy interesante. Y por último también presentarles el proyecto Mejora de la Eficiencia Térmica Residencial en Dalcahue, que es un proyecto que levantamos nosotros como fundación. Ahí está la página energiabarra2.cl, pueden revisarlo. Y un programa que es un proyecto que estamos desarrollando que básicamente se trata de agregar demanda para poder bajar los precios y de esa manera que los usuarios, los beneficiarios, puedan pagar menos, ¿cierto? Para poder aislar el techo de su casa y las infiltraciones. Para decirlo en español más fácil, juntamos a estas personas, negociamos con empresas que aíslen techos y logramos bajar los precios. ¿Ya? Además, con el fondo conseguimos un subsidio del Ministerio de Energía de un 20%. Lo que estamos logrando es que el precio final de la aislación térmica de techos ya baje en un 50% para el beneficiario final. O sea, si tiene que pagar 100, ahora paga 50. ¿Ya? ¿Y por qué techos? Porque es lejos la medida más costo eficiente que existe para poder aumentar el confort térmico y disminuir el consumo de energía en un hogar. ¿Ya? Los resultados están siendo impresionantes. Nosotros instalamos termómetros en las casas, también les enseñamos a gestionar la energía, y ha disminuido el consumo. Gente que usaba 2 estufas, ahora usa una, por tanto consume menos leña, consume menos energía, gasta menos dinero y contamina menos la ciudad. O sea, puro beneficio. Y además aumenta el confort térmico, porque antes nos decían que vivían a 16, 17 grados y hoy están viviendo a 21, 22 grados. Eso te genera un mejor bienestar. Entonces, los invito a todos a visitar energiaprotos.cl y revisar este proyecto, que es un proyecto que apunta directamente a la superación de la pobreza energética, en este caso en la comuna de Alcagüe, en el sur de Chile, en la isla de Chiloé. Con eso yo, lo último, sí, les quería presentar las redes y el contacto de la red de pobreza energética, que estoy en su representación en este momento, pronto, para que la sigan en Twitter, la sigan en Facebook, la sigan en Instagram. Ahí está el mail, red.pobreza.energetica@gmail.com. Les van a contestar de inmediato, y con eso yo les doy las gracias por su atención, y agradezco nuevamente a los organizadores por habernos invitado a esta instancia, la cual me parece muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier. Fascinante, gracias por justamente los proyectos que nos muestras, porque teníamos una pregunta de Olga Ramírez, que nos pedía justamente alguna experiencia que pudiera recomendar. Entonces, Olga, aquí nos dejaron 2 ejemplos y el vínculo para tener toda la información. Muy interesante todo lo que nos contaste, Javier, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta que quizá podemos invitar a todos de vuelta, a Rafael, a Santiago. Tenemos una pregunta concisa que no la habíamos, creo que no está repetida, y nos pregunta Viviana Quiroga si, de acuerdo a los problemas
quien guste contestarla, adelante. Nos dice, de acuerdo a los problemas de acceso a la energía planteados, ¿cómo se abordaría el uso de tecnologías renovables, teniendo en cuenta las particularidades de las comunidades? Esto es dado que parte de esa comunidad siempre plantea la necesidad de contar con estas tecnologías y otra parte la siente como una invasión. Particularmente habla de comunidades rurales. No sé si alguien quisiera tomar esta pregunta. Para resolver, para cubrir el vacío, ¿no? No sé si tengo una respuesta muy concreta. Hay un problema de implementar, de prepararse para, digamos, cómo entra en el territorio, digamos. Yo no me dedico a hacer trabajo de campo en territorio específicamente, tuve experiencias muy puntuales, más bien relevo y veo lo que ocurre y tengo vínculo con actores que lo hacen. Y en general el problema es construir los problemas. En primera instancia hay una lógica que tiene que ver con el problema-solución. Entonces, una solución es, o una forma que me parece que puede resolver estas limitaciones es construir problemas con los usuarios o con los actores involucrados, aún con las posiciones, y identificar de antemano las posiciones encontradas. O sea, hay una construcción de problema, una situación problemática que uno tiene que construir en territorio con los actores del territorio, antes de empezar. El gran problema en general es que se suele tener es que vamos con la solución en la mano antes de entrar. ¿Por qué? Porque es la que uno tiene una especialidad de antemano, tiene las soluciones y va a buscar problemas a sus soluciones. Y bueno, hay que empezar a trabajar en construir los problemas de antemano y después buscar las soluciones, aunque no sea la que yo maneje mejor. Muy bien, y esta respuesta de Santiago va muy en línea con una pregunta que te planteaba Santiago, Max S. Woods, que te preguntaba específicamente que se habla mucho de la falta de capacitación y pregunta que si específicamente como científico y tecnólogo, en el caso del biodigestor, si el biodigestor efectivamente fue una solución o si simplemente se agregó un problema más al sector. Sí, no sé de qué caso habla el tema del biodigestor, salvo que sea el caso que yo mostré. El problema Supongo justamente ahí es cuando uno va con solución predefinida y prediseñada, en realidad voy con una solución buscando un problema, insisto, hay que construir el problema localmente. Entonces, claro, obviamente, lo que suele ocurrir cuando uno no construye el problema localmente es que genera problemas no deseados adicionales. ¿No? Es ir tapando una gotera que abre una nueva gotera, que abre una nueva gotera. Por eso la propuesta o la idea en principio es tratar de construir localmente los problemas, construir las situaciones problemáticas que van a implementar múltiples soluciones complementarias, ¿no? Posiblemente una solución integrada, que no sea solo una solución tecnológica, sino más integrada, que puede involucrar cuestiones de capacitación o de concientización si es necesario, eventualmente. Muy bien, una pregunta muy puntual que nos hace David Ávila, por si alguien tiene aportaciones, nos comenta muy interesante estos conversatorios técnicos virtuales. ¿Qué sugerencias prácticas para ser aplicadas en Ecuador? Nos dice que es Presidencia de Ecuador, Guillermo Lazo. No sé si alguien tenga alguna aportación. A ver, hace unos 3 años estuvimos haciendo un proyecto sobre uso productivo de la energía renovable, especialmente en zonas aisladas. Y teníamos el objetivo de trabajar Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. En el caso de Ecuador, se planteó el desarrollo o potenciar la aplicación de los biodigestores que había en zonas como en proyectos que tenían el objetivo de ser comunitarios, no familiares, sino comunitarios. En utilizar el biol, en utilizar la biomasa que queda al final. Y esto era muy importante para nosotros porque creemos que la aplicación de los biodigestores también es una tecnología
súper interesante para mejorar la economía rural. En torno al acceso, lo que tenía como preocupación Ecuador era la Amazonía. Y en la Amazonía tiene sus particularidades. Y voy a tomar en paralelo la respuesta que le voy a dar a David, es en paralelo con Perú. Bueno, yo trabajaba en zona amazónica de Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, ¿no? Entonces, pero en mayor tiempo, o el ejemplo que voy a dar es Amazonía, Ecuador, Amazonía, Perú, hoy. ¿Qué está sucediendo? Primero, es que las comunidades nativas sí están pidiendo energía renovable, pero hay una total desinformación que está poniendo en peligro incluso la credibilidad de la energía solar. Y no es porque la energía solar no responda. Sabemos que hay 3 factores claves que la energía solar en los últimos 10 años ha tenido. 1, su eficiencia. Se ha mejorado sustancialmente su eficiencia. Sus costos se han reducido sustancialmente. Y tercero, su versatilidad. Es decir, ya no la energía solar para iluminar viviendas, sino ahora se pueden hacer microredes solares que pueden darle energía las 24 horas del día. Entonces, tenemos hasta baterías de litio ahora en el mercado. Entonces, creo yo que hay este factor de desinformación y resulta que en los 2 lugares, en los 2 países, yo encuentro una similitud de que hay mucha tendencia a instalar sistemas familiares de 80, 100, hasta 60 vatios. ¿Quién para la zona amazónica, 160 vatios es nada? Ellos, por ejemplo, en Ecuador quieren poner un ventilador, un pequeño sistema de frío, ya no abastece. Lo que decía hace un momentito también Javier, cuando se quiere instalar una refrigeradora, ese sistema no cubre la expectativa. Pasa en los mismos lugares. Cuando quieren hacer una iniciativa, de igual manera, no responde. Entonces, la culpable de la energía solar no es la energía solar, desde mi punto de vista. Es que nosotros estamos haciendo malos diseños que no responden a esas necesidades. Y seguimos empeñados en hacer planes y programas dándoles panelitos por cada vivienda. ¿Por qué no nos atrevemos a hacer microredes solares? ¿Por qué no nos atrevemos? Es posible hacer. Entonces, otro factor fundamental, yo creo que eso es importante, David. Y la otra cosa que se vio, que veo ahora también yo, es que hay que hacer yo lo llamo reconversión energética. ¿Por qué todavía seguimos pueblos con 50, 100, 200, hasta 300 familias consumiendo diésel? ¿Por qué no hacemos una reconversión energética hacia la energía renovable? Y la energía solar es una de las que puede cubrir esto. Y en la Amazonía de Ecuador, como la de Perú, como la de Bolivia y como la de Colombia, ahora con varios sectores poblacionales que a través del programa del proceso de paz se ha generado, tienen 3 millones de colombianos que no tienen servicios básicos. Entonces, esta es una alternativa, esto es posible, y las variables tecnológicas existen y están bastante bien maduras, yo creo, a estas alturas de la historia de la humanidad. Muchísimas gracias, Rafael. Pues solo quisiera hacer un comentario de cierre, y si tenemos tiempo después que cada uno dijera una contribución muy breve de un minutito. Y bueno, mucho de lo que nos contribuyeron, todo fascinante con todas las anécdotas, pero pues sí nos habla de este problema más grande, un problema más grande que los programas, que tiene que considerar todo lo que ustedes nos mencionaron, las especificaciones climáticas que nos contaban con cada uno de ustedes, esta necesidad de que son lugares remotos y cada vez más dispersos, con lo que implica logísticamente y en costo, el tiempo que se requiere para iniciar, si buscamos que sean procesos de largo plazo, ir por estos procesos y no solamente por los resultados, y pensar en estos marcos de hacer esta compaginación que nos planteaban entre el servicio, la necesidad dentro de un contexto que incluye, como decíamos, las condiciones ambientales y el territorio. También nos mencionaron la necesidad, o yo veo la necesidad de crear capacidades en estos esfuerzos, más que crear franquicias, lo voy a llamar. Siento que con la creación de distintas soluciones, de pronto hay necesidades tan específicas que suelen resolver algo muy especial en un contexto y condiciones ambientales,
y resulta un nicho de mercado que se va alejando de crear capacidades o tener un impacto mayor. También entender que no va a haber soluciones unitarias, por lo mismo que cada caso va a tener su contexto, y necesitamos ir más allá del acceso. Llevar la electrificación, como nos decían, no soluciona. Necesitamos también que sea confiable, que no haya intermitencia, la calidad en el servicio de la energía. Y también en cuanto a las tecnologías apropiadas que mencionaba Santiago, y esta suerte de entenderlas como tecnologías para pobres que siguen reproduciendo estos modelos de desigualdad. Aquí también creo que es importante contribuir a que se consideren o se estudien, se caractericen o se consideren los patrones de uso de la solución que estamos viendo, para entender qué impactos va a tener. En muchos de los casos de biodigestión, incluso saneamiento en el caso de letrinas o las mismas estufas, no es una sustitución lo que vemos. No llega a la letrina y ya no se defeca al aire libre, no llega al sistema de purificación de agua, no llega el biodigestor y se desaparece el gas LP, no llega a la estufa y se desaparece el fogón. Es un uso combinado y entender esos patrones es importante para que sepamos qué tipo de beneficios y cuánto van a durar. Creo que con este reto de que el problema es más grande el problema es más grande de cómo se piensa, también se tiene que considerar de inicio un programa de monitoreo, porque como decíamos al inicio, no sabemos qué está pasando, no queda rastro, algunas tecnologías son volátiles, ya no sabemos ni dónde está, y si ya se rompió, no podemos saber qué ha pasado con un programa en Chile, o un programa en México, o un programa en Colombia. Si alguien no escribió un reporte, no se tiene y no se acumula esa síntesis de experiencias. Y bueno, creo que también esto, la última factor común o tema común que recopilé es la importancia de las variaciones climáticas, por un lado reales que se viven, y por otro lado la agenda de cambio climático, que impone ciertas características para el trabajo de las ONGs o los financiamientos. Y en especial una suerte de discurso de prisa, de cierto número de implementaciones para 2030, ¿no? Que es irreal en los contextos que estamos describiendo. Entonces, pues todo esto es parte de lo que rescaté que platicaron, y no sé si tenemos tiempo, Gloria y Agustín, de que cada uno nos diera un último comentario que a mí me gustaría muchísimo que fuera enfocado a como redes, como red de conocimiento, ICA, Red Biolac, ¿qué esfuerzo consideran que sería pertinente iniciar para encontrar juntos o empezar a movernos juntos a atacar toda esta serie de problemas que hacen difícil la implementación efectiva y los beneficios de las soluciones que se plantean? ¿Qué propuesta tendrían? En breve, un minutito o dos. No sé quién quiera comenzar. Si quieren, vamos con el mismo orden. Rafael. Ok. Yo creo que hay dos cosas fundamentales que hay que hacer para fortalecer la red y este trabajo que estamos haciendo de intercambio. Uno, compartir conocimiento. Fundamental. Si no, vamos a seguir inventando la rueda todo el tiempo. Y eso no es posible. La rueda ya se inventó. Hay muchas experiencias de donde aprender. No podemos seguir iniciando procesos. Y segundo, desde aquí me comprometo. Yo fui una de las personas que impulsó la red desde sus inicios. Y creo ahora estoy volviendo y doy gracias a Gloria por la oportunidad que con esta nueva institución podemos seguir ahondando el análisis, el debate y también el compartir conocimiento. Nosotros estamos sacando ahorita un libro sobre pobreza energética a partir de una experiencia hecho en Cajamarca, en Perú. Y tiene mucha relación con lo hecho en Colombia hace 20 años también. Y entonces yo invito desde ya a compartir esta experiencia y voy a pedir a la Red Biolac que nos permitan este espacio para hacer la presentación de este libro, y queremos mostrar así nuestra vuelta a este espacio compartiendo conocimiento y experiencia. Creo que eso es fundamental. No dejar las experiencias sin que haya data, sin compartirlas, es como seguir haciendo el juego a un círculo vicioso que
se hacen proyectos y nunca se tienen datos. Y creo que es importante para este espacio, y yo complacido de poder compartir. Ya hablaremos con Gloria para ver si es posible, a través de esta plataforma, Energía, Ambiente y Sostenibilidad, presentar este libro que ha costado como 13 años de experiencia de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Santiago. Sí, bueno, medio complicado, no sabría decirle qué propuesta hacer. A mí me gustaba, como para cerrar, destacar algo que comentó Javier, la experiencia que mencionó Javier que organizaron para el tema de eficiencia energética para techos en Chile, porque es una solución que está pensada, digamos, si me tienen que definir cuál es la tecnología que implementaron ahí, fue una tecnología de organización. Organizar una forma de buscar compra comunitaria o compra colectiva para bajar costos, conseguir financiar y después hacer una asistencia técnica. Ahora, no hay una tecnología de generación de energía ahí. Hubo eficiencia energética, pero hubo una solución que es una solución, que es una tecnología de organización y que rompe, digamos, lo que uno podría tomar como algo tradicional o convencional, ¿no? Y en general es pensar de otra manera, ¿no? Sacar la cabeza de la caja y pensar qué soluciones podemos encontrar sin necesidad de salir a buscar la rueda inventada o no inventada, y empezar a combinar las cosas de otra manera. Y así como esa opción pensaron ellos, hay millones de combinaciones diferentes que se pueden pensar en formas de organización, ¿no? Y a las comunidades rurales se las puede organizar de 1000 maneras diferentes, aceptando y teniendo en consideración las idiosincrasias particulares y locales, sin necesidad de caer en la solución ya dada, cerrada y obtenida, y generando las capacidades que planteaba irse como necesidad. Entonces a mí me parece, digamos, como propuesta sería empezar a pensar por fuera de los estándares de que uno está acostumbrado por formación y de formación profesional, académica o cultural que tenga, y empezar a pensar soluciones más diversas y más sí, diversas básicamente, y quizá originales en función de combinar elementos distintos que hasta ahora no se habían combinado. Muchas gracias, Santiago. Javier. Primero que todo quería reforzar algo que dijo Santiago al principio, pero que yo lo quiero relevar porque es muy importante. Yo siempre lo transmito. Yo soy el profesor de estudiantes de ingeniería, entonces siempre les digo, ustedes son los mejores para inventar soluciones donde no hay problema. Lo más importante es el problema, ¿cierto? Y para eso, yo siempre le digo, yo vivo en Santiago, en la capital. Si yo siempre cuando voy a una región, le digo, no voy a venir yo de Santiago a decirte cuál es tu problema y cuál es tu solución. El problema me lo tenés que decir tú. O sea, lo que quiero llegar es que en el fondo la participación ciudadana y el vincular a los actores clave, porque si no, lo que pasa es que uno llega con una solución predeterminada y finalmente no es la solución que necesitaba la persona. Al final uno lo que quiere es satisfacer las necesidades de personas comunes y silvestres, ¿no? Entonces, eso primero. Dos, creo que secundar lo que decía Rafael, aquí esta cuestión es colaboración, más colaboración, más colaboración, más colaboración. Digamos, comunicarnos entre nosotros, si no vamos a efectivamente estar inventando la rueda en cada lugar de Latinoamérica y el Caribe distinto, ¿cierto? Cuando los problemas pueden ser similares. Diferente que van a haber evidentemente problemas distintos, pero la colaboración yo creo que es clave. Y lo tercero, que para mí, bajo mi particular punto de vista, no es una opinión de la red, es mía, ¿ya? Yo soy de los que cree que el problema de la pobreza energética no lo vamos a solucionar un montón de personas que tengamos buenas iniciativas y ganas de superarla. El problema se va a superar con políticas públicas, ¿ya? Con gobiernos que se hagan cargo de la problemática y pongan en disposición recursos públicos para poder solucionar el problema. Sin recursos no hay solución. Entonces, lo que nos puede quedar a nosotros, ¿cierto? Que somos entusiastas de este tema, que nos interesa, que queremos que esto avance, que impregnar, permear, ¿cierto?, a la sociedad de esto para que todos lo consideremos un problema, si todos podemos trabajar en la solución. Yo creo que influir en políticas públicas. ¿Cómo tú lo puedes hacer eso? Tomar casos de estudio, proyectos que los que ha hablado Santiago, los que ha hablado Rafael, los que le estoy comentando yo, ¿cierto? Visibilizar los casos de éxito, visibilizar los testimonios, ¿cierto? Yo pondría el foco ahí, y en cómo, porque estoy seguro, por el que me dedico a esto,
que iniciativas está lleno, hay muchas. El tema es cómo somos capaces de mostrarlas, cómo somos capaces de compararlas y decir cuál es mejor, y para poder demostrar finalmente al Estado, ya que demostrarle que es un problema, ¿cierto? Y mostrarle también soluciones. Y yo creo que por ahí va la cosa. Esa es mi opinión. Excelente, excelente, Javier. Y en este mismo plano de colaboración, pues desde la UNAM, ahora sí también hablo a título propio, ya un poquito participando más allá de moderar, en cuanto a la colaboración y poner a disposición o compartir herramientas, nosotros en el grupo de monitoreo ecotecnológico justamente es el foco, facilitar y acortar estos tiempos de recolectar estos datos para poder tener conclusiones y evidencia que sea útil. Entonces, bueno, quizá en la siguiente reunión o si formamos algún grupo, puedo compartir un par de herramientas que estamos finalizándolo todavía, para facilitar esta recolección de datos en campo con todas estas particularidades, ¿no? Sin internet, pequeños datos, no necesitamos todo el cuestionario para la tesis doctoral, son cosas muy concretas que Javier, Rafael, Santiago ya saben que esas son las preguntas como nos mostraron, pero cómo poderla recopilar y nosotros con gusto, pues la idea yo creo sería compartirla y como decimos, que más gente pueda trabajar en esta síntesis. Entonces quizá en una ocasión futura, de parte de mi parte y del grupo de la UNAM, pues esa sería la contribución. Muchísimas gracias, Gloria, Agustín y a todos. Un placer conocerlos y gracias por invitarme a moderar. Aprendí muchísimo. Bueno, muchas gracias, Ilse, por tu ofrecimiento. Lo tendremos en cuenta desde la red Biolac, el IICA, para futuras también intervenciones en los webinars. Muchas gracias, Rafael. Me alegra mucho que te estemos viendo de nuevo por acá en la red Biolac. Santiago y Javier, de verdad que fueron temas muy interesantes, visiones diferentes, y creo que toca seguir trabajando el tema, hay mucho por hacer. Entonces, desde la red Biolac, pues muchas gracias a todos, gracias a Agustín por facilitarnos pues la plataforma del IICA y toda la logística. Entonces, bueno, gracias a la participación también de los miembros que se unieron al webinar. Entonces dejo a Agustín para que nos dé el cierre. Muchas gracias a todos. Gloria, no, primero que nada, muchas gracias a vos, porque siempre estás muy encima de todas estas actividades. Me ha sorprendido muy gratamente muchas de las conclusiones. Primero, me gusta mucho escuchar distintos acentos, ¿no? Porque eso habla de la pluralidad de la red, de la pluralidad, que es un poco la pluralidad del ICA, ¿no? Los 34 países miembros del instituto, y en cada país, en estos temas, en general, como decía Santiago, hay problemas diferentes y soluciones distintas. Y recojo un poco, Gloria, para pensar y para armar algún grupo de trabajo, el planteo que han hecho tanto Rafael como Santiago y Javier e Ilse también. Nosotros tenemos algunas experiencias de varios años de desarrollo de eficiencia energética, energías renovables, digamos, bastante experiencia de campo, en países como Bolivia, como Perú, y como dijo un poco Rafael, ¿no? Están armados todos los materiales, están en algún lugar de la web, y probablemente muy pocas personas conozcan esa experiencia. Y una experiencia muy rica porque son experiencias donde hay participación ciudadana, donde hay un trabajo verdaderamente ejemplar. Entonces, yo me comprometo desde el ICA, Gloria, y luego lo podemos conversar, de cómo podemos seguir trabajando estos temas en conjunto, de cómo podemos seguir fortaleciendo redes de trabajo que verdaderamente aporten soluciones. Así que tomo ese compromiso, les agradezco muchísimo, Rafael, Santiago, Javier, Ilse, a vos por tu impecable moderación. Y bueno, en nombre del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, quedamos con este compromiso.
Le agradecemos muchísimo por la participación a lo largo de estos 5 webinars que hemos venido organizado. Desde ya un agradecimiento especial, Gloria, a vos y a tu figura a la Red Biolaca. Así que, bueno, un saludo especial a todos los oradores y a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Estén muy bien. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, muchas gracias. Chaito.